Caminando hacia un liderazgo sobrenatural. Asambleas de Dios, Ríos de Vida, una realización de Tecnofills. Quiero invitarles para que abramos Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo pido tu bendición. Señor, háblanos a través de tu palabra. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Háblanos. Gracias por esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En el mes de octubre hemos estado hablando de los 500 años de la Reforma, y los 5 domingos hemos venido trazando las 5 solas. El primer domingo hablamos de sola escritura. Sola escritura. Hace 8 días hablamos de solo Cristo. Y hoy vamos a hablar de sola gracia. Sola gracia. El próximo domingo vamos a hablar sola fe, y terminamos octubre, el último domingo, solo la gloria a Dios. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? La gracia es un regalo de Dios inmerecido al hombre. Eso es gracia. La gracia de Dios es un regalo que Dios da al hombre. Entonces lo voy a ilustrar de otra manera. Vamos a hablar de un pecador, cualquier pecador. Venga, Daniela, perdona, ahí la cojo de pecadora. Bueno, usted es una pecadora, ¿no? ¿Usted es pecadora? Sí, señor, a veces. ¿Ha cometido pecado alguna vez en su vida? Claro. Sí. ¿Segura? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿ella es qué? Una pecadora. La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La paga del pecado es muerte. O sea, que ella, ¿qué merece? La muerte, ¿cierto? La muerte. Pero si ella hace buenas obras, visita la cárcel, da dinero a los pobres, se va de rodillas hasta Buga, hace algún sacrificio, ¿podrá eso compensar? ¿Podrá mitigar su pecado? ¿Podrá hacerla salva? No. ¿Qué es lo único que detiene el juicio de Dios en ella? Solo hay algo que detiene el juicio de Dios. Entonces, venga que usted como llegó. Entonces, solamente el juicio de Dios lo detiene, es un regalo. Entonces Dios escoge a su Hijo Jesucristo y le dice: hijo,
Yo quiero que pagues por el pecado de esta persona. La paga de ese pecado es la vida. En el Antiguo Testamento la única manera de cubrir el pecado era clavar un cuchillo en el cuello de un cordero y ser sacrificado. En el Nuevo Testamento solo había un cordero para quitar el pecado de todo el mundo, que era el cordero pascual, que era Jesús. Y viene ese cordero, viene acá y muere. Entonces, a ver, lo vamos a crucificar. Crucificado. Aquí está la pecadora, horrible pecadora, aquí. Y acá está el Dios Santo, ¿cierto? Está el Dios Santo. Pero el Dios Santo, el juez justo, ¿qué ve? Ya no ve a la pecadora. ¿Qué ve? Ve a su hijo. Ve a su hijo santo, limpio, pero pagando por otro. Eso es la gracia. La gracia es el regalo, ese regalo que Dios ha dado a nuestra vida para nuestra salvación. Esa es la gracia. Es un regalo de Dios inmerecido. Usted no lo merecía, yo no lo merecía, ninguno lo merecía, pero nos dio un regalo que se llama Jesucristo. Listo, gracias. Yo quiero que escuchemos o veamos una canción, Es por su gracia, de Jesús Adrián Romero, y pensemos en esta letra, y es muy bonita para poder entender un poquito más. Es por su gracia. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue tu luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón mi justicia queda lejos de tu perfección. No es por lo que usted es, hace o tiene.
no es por el apellido que ostenta, no es por el dinero que tenga en el banco, no es por el vehículo con que se moviliza, no es por la casa que tiene, no es por lo famoso, no es por su gracia que estamos en esta iglesia. Y ni siquiera porque seamos mejores que otros, es por su gracia nomás. Es un regalo que Dios dio a la humanidad y que la hemos tomado, la hemos recibido. Eso es, por eso somos salvos. C.S. Lewis en un foro hablaba sobre la gracia y él decía: en ninguna otra religión Dios hace un ofrecimiento de su amor y de su salvación completamente gratis, de forma incondicional. En todas las demás religiones el pecador necesita hacer algo, alguna obra para obtener el favor de Dios. En ciertas religiones tribales, el animismo, aún se pide el sacrificio de niños, se pide penitencias, ir de rodillas. Recuerdo cuando era niño, mi papá iba a Monserrate descalzo. ¿Cuántos iban y hacían ciertos sacrificios pensando que con ello iban a quitar el pecado? Pero el pecado el pecado solamente se quita por la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es Jesús de Nazaret, que viene a nuestra vida y nosotros lo recibimos por fe. Y esto implica tres cosas. En primer lugar, que necesitamos conocer la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Hay personas que saben acerca de Jesús, pero no saben lo que representa Jesús como tal. Hace años en Boyacá había una casa campesina de unos habitantes allá, y había algo de donde el señor de la casa, yendo por un camino, vio en una montaña como una luz muy bonita y sacó de allá, y era una piedra de esmeralda, una esmeralda. Ah, esta piedra tan re bonitica, dice el campesino, y la llevó para la casa. ¿Y sabe qué hacía con la piedra, con esta piedra preciosa? Trancaba la puerta. Allá no hay chapas ni nada como en las ciudades, solamente un hilito, y si van a salir, si acaso, le ponen el candado. Pero ese señor trancaba la puerta con aquella esmeralda grandísima, y un forastero llegó y vio esa piedra y se le abrieron los ojos y miró bien y preguntó: ¿esa piedra de dónde había salido? Y el campesino le contó la historia. No, hace tanto tiempo me la encontré en el camino, la vi tan re bonitica, la traje y acá la tengo. Y el Señor le dijo: le doy 2 cargas de trigo por esa piedra. 2 cargas de trigo son 4 bultos de trigo. Y el campesino dijo: ay, claro que sí. Y le entregó aquella piedra de esmeralda muy grande. Él nunca supo qué valía esa piedra, él nunca supo qué representaba, pero el otro sí. El otro, diríamos, se enguacó, y el campesino nunca supo que tuvo por mucho tiempo trancando la puerta de su casa. Hay muchos que hablan de Jesús, que tienen a Jesús, pero no saben qué representa Jesús. Jesús es el regalo de Dios, el único regalo de Dios que le da el pase para la vida eterna, para su salvación. No hay otro. Aquí no hay otro. Hay cosas en la tierra que podrán valer muchísimo, muchísimo. 2 pases con todo pago para ir al mundial en Rusia. Pero ¿qué es eso
frente al único regalo que me lleva a una felicidad eterna. Solamente Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario. La Escritura dice, ¿quiénes éramos? Dice el versículo 1 claro, que estábamos muertos. Dice la Escritura, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, sumergidos en una muerte, en una condenación eterna por nuestros delitos y nuestros pecados. La pregunta es, ¿una persona viva puede estar muerta, puede estar condenada a la condenación eterna al infierno? Claro que sí. Mire lo que dice en San Juan 3:18. Dice la Escritura, y el que en Él cree, o sea en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Está la opción de la vida, que es tomar a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Pero está una segunda opción, el no tomarlo. Y eso está dentro del libre albedrío del ser humano, tomar o no tomar. Pero dice que el que no cree ya ha sido condenado. Está caminando, pero va a morir. Cuando uno ve a una persona en estado terminal, bien sea por un cáncer, por un SIDA, por alguna enfermedad irreversible que sabe que se va a morir, la pregunta solamente es ¿cuántas horas o días le quedan a esa persona? Pero lo seguro es que va a morir. Lo mismo pasa con el individuo, llámese como se llame y tenga la edad que tenga. Si no tiene a Cristo en su corazón, inevitablemente va a morir y va a ser condenado, que es lo que nosotros debemos apreciar mucho. Es eso. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero también estábamos esclavizados, dice el versículo 2 de Efesios capítulo 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos esclavos del príncipe de las tinieblas, de Satanás. Jesús lo dijo de otra manera, vuestro padre es el diablo, porque las obras del diablo hacéis. Éramos algunos esclavos de una cosa, otros de otra, pero todos, en fin, esclavos. Los esclavos de la antigüedad, habían unos esclavos que eran los de más bajo, era el ministro de esa época, ministro le decían, que era el que servía a los otros esclavos. Y estaba el más alto esclavo, que era el ayo. El ayo era el que cuidaba a los hijos de los reyes, de los príncipes, de los adinerados. Estaba el ecónomos, que era el que administraba la finca. Estaba había diferentes clases de esclavos, pero a la final eran esclavos. Lo mismo pasa nosotros. Hay diferentes clases de esclavitud. Algunos los ha sacado Dios de las drogas, otros del alcoholismo, otros de la promiscuidad sexual, otros de la homosexualidad, otros de la vanidad, del chisme, de la mentira, de la ira, del enojo, de tantas cosas. Alguna cosa teníamos y de eso el Señor nos ha librado. Éramos, dice la Escritura,
Pero también en el versículo 3 no solamente dice que estábamos muertos en pecados, que estábamos esclavizados, sino que también estábamos condenados. Dice la Escritura, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué éramos? Hijos de ira. Pensemos un momento que nuestro papá piense de nosotros que somos el hijo de la ira de él. Hijos de ira. ¿Y por qué pone ese nombre tan tremendo, hijo de ira? Es hijo de desobediencia, hijo apartado, hijo descarriado, hijo sin Dios, hijo de ira. De tal manera que aquí es donde necesitamos el regalo de Dios para poder entrar al reino de los cielos. No hay nada que podamos hacer para ganarnos la vida eterna. En el siglo XVI, ¿por qué Martín Lutero llega a la conclusión de las 5 solas? Y una de ellas es sola gracia. Es porque la salvación y la gracia la había secuestrado la Iglesia Católica. La secuestró de 2 maneras. Uno, prohibiendo leer la Biblia. No la tradujeron, la prohibieron. Y segundo, vendían la salvación a través de las indulgencias. Había un señor llamado Texel, que era el emisario del Papa en Alemania, y él decía que al caer la moneda al fondo de la urna, automáticamente salía el alma del purgatorio. Y vendían las indulgencias como vender una casa, y rebajaron y le pusieron precio a la salvación. Cuando Martín Lutero empieza a leer la Biblia y se da cuenta que no es por ventas, no es por negocios que se adquiere la salvación, sino solamente recibiendo a Jesús en el corazón por fe se es salvo. Y ahí se inventaron un poco de cosas. El purgatorio, que no es bíblico, no está en la Biblia por ningún lado. Se inventaron el purgatorio para hacer un negocio, que hasta el día de hoy es un negocio, donde se pagan unas misas para sacar almas del purgatorio. Yo pregunto, si hubiese amor y generosidad a favor de esas almas que se están quemando en ese purgatorio, que no es cielo, no es infierno, pues fácil, hagan una oración y sáquenlas todas al tiempo y ya, gratis. Hace años, siendo pastor en un pueblo en Boyacá, llegaron corriendo a tocarme a la puerta. Pastor, se está quemando una casa acá enseguida, como a unas 4 o 5 casas cerca. Salí yo corriendo con 2 o 3 muchachos de la iglesia que me avisaron. Subimos, encontré a una anciana y un niño. Le dije, salgamos, que esta casa se está quemando. Y la viejita me dice, pastor, es que mi platica. Le dije, camino, no, salga, que se va a quemar todo. Y mi platica. Y la tenía por allá debajo del colchón. Mi platica. Le dije, bueno, camine, pero corriendo. Saquemos la plata. Y sacó ahí unos poquitos de plata que tenía por allá guardada y la llevo y la sacamos. Le dije, bueno, ustedes no se van a meter. Se quedan aquí afuera y nosotros, o sea, los 2 o 3 muchachos que iban conmigo, nos subimos, empezamos a buscar agua y a pagar, y ya llegó más gente y todo. Al otro día llegó la hija de la viejita, vino de Bogotá porque le dijeron que la casa de su mamá se había quemado. Llegó la señora, tocó a la puerta, me dijo, pastor, supe que usted salvó a mi mamá de la muerte, de quemarse. Quiero agradecerle y quiero preguntar, ¿qué le debo? Le dije, no, nada. ¿Pero por qué nada? Le dije, no, cualquier persona lo hace, es por generosidad, no es por dinero. Y es lo mismo que yo pienso.
si sabemos que hay una persona quemándose en un purgatorio, suponiendo que existiera el purgatorio, quemándose, y con una oración se puede sacar, hombre, pues hagamos la oración y ya, pero no pongamos un dinero de por medio. Ahora se están inventando una indulgencia moderna. Una indulgencia moderna es: ahora pacte, siembre, dé dinero por la salvación de su hijo drogadicto, de su esposo inconverso, de su familiar. Eso no es correcto. Esos son los Texel modernos de hoy. Esa es una predicación falsa, que quieren secuestrar la gracia de Dios y quieren ponerle precio y quieren hacer negocio de la fe, lo cual no es correcto. ¿Cuánto le cuesta a usted Jesús? Solamente recibirlo nomás. Recíbalo, porque es un regalo de Dios a esta humanidad. Solo la gracia de Dios nos provee salvación. La Escritura dice que no hay ni un justo, dice Romanos capítulo 3. No hay justo. Aquí no hay nadie, absolutamente nadie que esté libre de pecado. Por medio de la ley nadie podría ser salvo tampoco, también. La segunda implicación es: ¿qué necesitamos para comprender la manifestación de su gracia? ¿Qué necesitamos para comprender? Una cosa es conocer, otra cosa es comprender la gracia de Dios. El versículo 4, hay una palabra que, si la puede subrayar en su Biblia, es increíble. ¿Cómo comienza el versículo 4? Pero Dios, pero Dios está marcando una diferencia ahí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó. En un lado está el vil pecador, horrible pecador, pero al otro lado está un Dios que coloca una firma, que coloca un amor incondicional a favor de nuestra alma, a favor de nosotros. Pero Dios, que es grande, está para ayudarnos. El relato bíblico en los evangelios habla que tomaron una mujer que fue cogida en el acto del adulterio. La traen a empellones, a empujones. Alguno le tira el pelo, otro le da una patada, otro le dice perra, otro la insulta, otro la escupe, y la mujer llorando por ser expuesta públicamente su pecado, llorando por su vergüenza, llorando por la hipocresía de los que la están arrastrando, porque no llevaron al hombre. Dice la Escritura que la tomaron en el acto mismo del adulterio, de tal manera que debían haber sacado a los dos, pero sacaron solo a ella. Y la arrastran y la llevan donde está Jesús. Y le dicen: maestro, la ley dice que esta mujer debe ser apedreada. ¿Tú qué dices? Y en la hipocresía de ellos estaban buscando la ocasión de hacer caer a Jesús. Si Jesús decía apedréala, era malo. Y si decía no la haga, era malo. Si decía apedréela, estaba haciéndose partícipe de la muerte de la mujer. Era uno de los más que la estaban insultando y señalando. Pero si decía no la apedreen, le iban a decir: usted está violando la ley. La ley de Moisés dice que tales mujeres deben ser apedreadas. Y Jesús sigue escribiendo en tierra con su cabeza abajo. Yo digo: Señor, ¿por qué no se sentó? ¿Por qué no se paró?
Se quedó arrodillado, sentado ahí, tal vez por no ver la desnudez de esa mujer, tal vez para no ver la cara y la hipocresía de la gente, tal vez. Pero dice la Escritura que como insistieran en decirle: ¿qué dices tú, Señor? Y Jesús se incorpora y los mira, y mira al líder de todos, al que más hablaba, al que más recriminaba, y le dice: si alguno está libre de pecado, tire la primera piedra. Y empiezan a agachar la cabeza. El que vivía en adulterio, el que había estado en adulterio, el fornicario, de pronto algún amante de ella misma, empiezan a agachar la cabeza y a mirar la piedra que está en sus manos. ¿Qué pesa más? ¿La conciencia? El horrible pecador estaba con una piedra para decir: yo soy más santo y más limpio que esa mujer que está ahí. Pero cuando se dieron cuenta que también era un pecador y que también merecía estar ahí al frente para ser apedreado, tiró la piedra al piso y se fue. Y se fue. Jesús le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Se fueron, dice la mujer, todavía con las lágrimas cayendo, muy avergonzada. Y viene una palabra que vale más que el oro, una palabra de los labios de Jesús: ni yo te condeno, ni yo te condeno. ¿Quién era el único, moralmente hablando, el único que podía tirarle una piedra a esa mujer? El único que podía juzgarla y condenarla era Jesús de Nazaret, porque él sí estaba limpio. Pero de sus labios sale: ni yo te condeno. Y la segunda palabra tan importante: vete y no peques más. Borrón y cuenta nueva. Hoy nos enfrentamos a la misma situación. ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones parecidas? Pero hoy el Señor nos dice: ni yo te condeno, es por gracia. Vete y no peques más. Hoy el Señor extiende su mano, extiende su manto, extiende su amor, extiende su gracia para nosotros. No es por lo que usted y yo somos, es por su gracia nomás. Por su gracia usted está ahí sentado. Por la gracia de Dios yo estoy aquí parado. Por la gracia del Señor. La gracia del Señor hay que comprender esa manifestación de su gracia. La palabra del Señor dice que Él es rico en misericordia. Dice la Escritura en Romanos 5:18: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Este versículo me lo memoricé cuando yo era un adolescente. En el colegio dijeron, era empezando enero, febrero, dijeron: ¿quién quiere traer algo para adornar el salón? Yo me compré un versículo grandísimo. Era Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo traje y lo coloqué allá, un versículo grandísimo. Y como nadie más trajo otras cosas, quedó mi versículo ahí todo el año.
todo el año. ¡Qué bendición! Somos pecadores, pero Cristo murió por nosotros. Cristo murió por su vida. Cristo murió por nosotros. La gracia se manifestó salvándonos ya. Si hoy viniera el Señor o muriéramos y nos hemos acogido a su gracia, somos salvos. Es un regalo, el cual debemos apreciar, que lo único que el Señor nos pide es: téngala, pero cuídala. Cuídala. Ahí hay un chiste teológico, lo voy a decir, a ver, algunos se van a reír, otros no, pero se los explico antes de... Dice que se fueron al infierno 3 personas: un calvinista, un arminiano y uno de la neopentecostalidad. El calvinista dice, en su teología dice que salvo siempre es salvo, o sea, que Dios elige quién se salva y quién se condena. Entonces él, estando en el infierno, él dice: yo no fui elegido para ser salvo, Dios me escogió para ser condenado y por eso estoy en este horrible infierno. El arminiano dice que la salvación se tiene, pero que hay que cuidarla. Si no la cuida, se puede perder. Entonces él allá en el infierno dice: ay, qué dolor tan horrible, yo tuve la salvación y la perdí por mi pecado, por mi desobediencia, estoy en este horrible infierno. Y llega el neopentecostal y dice: confieso que no estoy en el infierno, confieso y declaro y pacto que no estoy en el infierno, no estoy en el infierno. Bueno, el que sabe de teología me puede entender. Hay una corriente nueva donde quieren comprar los milagros por dinero, la salvación por dinero, confesando, decretando, y eso no es así nomás. Eso no es así nomás. Hay que vivir lo que se predica, hay que hacer la vida cristiana correcta. Bueno, yo soy malo para los chistes, entonces tranquilos. La gracia de Dios es gratuita, la salvación es gratuita, lo único que hay que cuidarla. Y en tercer lugar, ¿qué necesitamos para creer en el alcance de su gracia? Necesitamos creer en su gracia. La gracia nos permite disfrutar de la eternidad. No es para cuando muramos que se disfruta la salvación, es desde ya. El apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ya somos salvos. El testamento de Pablo dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dirá el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida. La salvación ya la tenemos. El testimonio de un exguerrillero, él cuenta que cuando él iba a matar a una persona, las personas empezaban a llorar. Lloraban, rogaban que no los matara. Pero él fríamente les pegaba un tiro en la cabeza. Y dice que habían prohibido en una región rural que se reunieran personas, no se podían reunir, pero el pastor se reunió con un grupo de hermanos y estaban en el culto, y llegó este hombre enfurecido con otros guerrilleros. Llegó allá y le dice, lo llamó a él, le dijo: ¿usted no escuchó la orden que no se podían reunir? Le dijo: sí, pero estamos alabando a Dios. Y sacó el revólver. Le dijo: el que desobedece una orden yo lo mato y lo voy a matar. Y él dice
que se quedó mirándole a los ojos, le dijo: si yo muero hoy, me voy con mi Señor, soy salvo. Pero usted, Dios le va a cobrar mi muerte. Le va a cobrar haberle quitado el pastor a esta iglesia, a esta comunidad. Y le va a cobrar mi muerte. Después, ¿con qué cara se va a presentar usted? Y dice que al ver la mirada firme de este pastor de campo rural, él le dio temor y se fue. Y le dice a los otros guerrilleros, los otros le preguntaron: ¿y por qué no lo mató? Y él dijo: porque me dio pesar, me dio pesar. Pero él cuenta en su testimonio, él se llama Eduardo. Él cuenta en su testimonio, dice: no me dio pesar, fue miedo. Nadie me había dado tanto miedo como la mirada de este hombre, la firmeza de este hombre. Por primera vez alguien me mira a la cara y me dice antes de morir: hágalo, porque yo soy salvo. Este fue el primer paso para la conversión de este guerrillero más adelante. Necesitamos creer que somos salvos. Somos salvos. Somos salvos por su gracia. Hoy, si alguno ha pecado, si alguno ha hecho algo malo, hoy es el día. Dice la Biblia que nuevas son cada mañana sus misericordias. Nuevas son cada mañana sus misericordias. La misericordia de Dios hoy está, y la gracia de Dios está hoy para su vida, para su alma. Hoy el Señor está en este lugar para extendernos su amor, extendernos su perdón, extender su gracia y su misericordia a favor nuestra. Es por su gracia. No es por lo que usted es. No es. Es por gracia. Por gracia sois salvos, dice la Escritura. No es por obras de caridad que hagamos. Somos salvos, y por ser salvos hacemos buenas obras. Porque somos salvos, traemos mercado a la canasta de amor. Porque somos salvos, somos honestos. Cuando se le pierde a alguien algo, se lo devolvemos. Porque somos salvos, vamos a una cárcel y visitamos. Porque somos salvos, podemos ir a un hospital y visitar a alguien. Porque somos salvos, podemos socorrer al pobre y al necesitado. Pero eso jamás reemplazará la salvación. Somos salvos por gracia nomás, por la gracia infinita de Dios. Hoy yo quiero que oremos. Quiero que oremos si hay alguna persona que hoy necesita ponerse a cuentas con el Señor. Decirle al Señor: Señor, soy un pecador, pero necesito ponerme a cuentas contigo. Quiero que tu gracia me abrace, quiero que tu gracia me cubra, quiero comenzar de nuevo. Es por su gracia. Aquellas personas que estén en esa lucha, lo que quiero hacer, eso hago, y lo que no quiero hacer, hago, y lo que no debo hacer, hago. Pase aquí adelante. Su gracia está en este lugar. Pasemos aquí adelante. Mientras tanto vamos a estar escuchando esta canción. Es por su gracia, es por su amor. Oremos. Padre celestial, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, divino Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes para nosotros bendición. Si hay alguna persona, pase al altar. Pase, que aquí está el Señor esperando en la intimidad, para ponernos a cuentas. no puedo hablar.
Oh sí, Espíritu Santo. más que la verdad, Oh sí, Señor. donde no hay apariencia, Oh Rey, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. donde al descubierto queda mi Oh Señor, gracias porque tú eres un Dios de oportunidades, allí un Dios soy que bendice. sincero. Allí Oh Dios, en el nombre mi de Jesús, apariencia de piedad bendigo, Señor, se va. bendigo a mi hermano. Allí es tu gracia, Que tu gracia, Señor, lo cubra, que tu tu gracia lo cubra. perdón lo que sustenta Gracias, Señor, por esta. para estar de pie. Oh Espíritu Y Santo, no que tu gracia, podría dar la cara gracia, que tu si gracia, no que tu gracia fuera cubra este porque hombre. soy tu gracia. revestido de la gracia y la justicia del Señor. Tu gracia, Dios. Si me vieran tal yo- cual soy, se yo te enterarían condeno. que es Jesús Vete y no peques más. lo que han visto reflejado en mí. Tan solo gracia, fue su tu luz, gracia. y es por tu gracia Oh, y sí, tu Señor. perdón Tu gracia. que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia Tu gracia. y tu perdón. Oh, Señor Dios. Mi justicia queda No lejos peques más. de tu perfección. Oh, mi Señor, oh, mi Y no Señor. podría dar la cara si no fuera porque soy La gracia de Dios. revestido de la nunca está bien. gracia y la justicia del Yo Señor. ordeno, dice el Señor. Si me vieran Vete y no tal peques cual soy, se enterarían que es Oh, Jesús Espíritu Santo. lo que han visto reflejado. Aleluya.
Caminando hacia un liderazgo sobrenatural. Asambleas de Dios, Ríos de Vida, una realización de Tecnofilms.